agradecemos su presencia el día de hoy. Vamos a iniciar esta presentación de la revista Alter, Enfoques Críticos, el número 25. Es una revista que fue gracias al apoyo que nos dio la Universidad del Centro de México, que se puede publicar esta revista. Están en línea en el Zoom la maestra Alicia Villagómez Carvajal, que es la directora encargada de la revista, y está la maestra Rocío Humara, directora de posgrado del UCEN. La UCEN es la Universidad del Centro de México, que es la que de alguna manera está apoyándonos en este proyecto editorial. El día de hoy les agradecemos la presencia, desde luego ustedes, los estudiantes que están con nosotros en esta presentación, a la coordinadora de licenciatura en intervención educativa, la maestra Patricia Chévez, que también nos está apoyando aquí en este evento, al maestro Luis, que también está, que es el coordinador de la maestría, digo, de licenciatura en pedagogía, también nos está apoyando el día de hoy, y desde luego a nuestras dos de los autores que están presentes el día de hoy, el doctor Héctor Martínez, que está aquí abajo, que escribió uno de los artículos, a la doctora María de Pilar Sánchez Asensio, que también escribió otro artículo, le agradecemos su presencia, y desde luego a los compañeros que están haciendo posible dar a conocer los puntos de vista de lo que se va a abordar en la revista, a la doctora, Beatriz Trenorio, que nos está apoyando en la lectura de los textos, al doctor Anselmo Torres Arismendi, que también está apoyándonos en la lectura del texto, y al propio coordinador de la licenciatura en pedagogía, el maestro Luis, que también está apoyando en esta presentación de la revista. Bueno, miren, la revista lo que intenta es dar cuenta de dos temáticas que nos parece que son importantes a discutir el día de hoy. Una tiene que ver con la ciudadanía, es decir, qué es ser ciudadano el día de hoy. Y en este caso hacemos un recuento histórico acerca de algunos textos que nos dan cuenta de cómo se va conformando la ciudadanía. Y la otra temática que aborda la revista tiene que ver con la violencia. Indudablemente el día de hoy la violencia nos ha llenado de muchas maneras, de múltiples formas, y se expresa en diferentes espacios. Es innegable que la violencia nos está tocando. Tan fuerte es la violencia que uno de los textos, por ejemplo, toca la propia violencia que se detecta a través de los investigadores y de la investigación, es decir, en un área que parecería que no hay violencia, también existe violencia. Otro de los textos toca la violencia que también se está dando en los refugios para mujeres, que es alarmante la cantidad de mujeres que están llegando a refugios, sobre todo después de la pandemia, a través de las violencias que en la casa ya existían, pero que se agudizaron con esto. Otro de los textos también tocan violencias que se dan en la escuela y la convivencia que se está tratando de generar en la escuela para tratar de evitar esta violencia. Otro de los textos también toca cómo un grupo de trabajadoras en San Luis Potosí están viviendo lo que es la violencia como trabajadoras, las violencias que se están generando. Y los primeros textos tocan tanto las cuestiones de violencia como las cuestiones de ciudadanía. Por ejemplo, el primer texto del doctor Héctor Martínez nos va conformando y nos va hablando de cómo también a principios de siglo el maltrato que se daba y la conformación de la ciudadanía tenía que ver con esto. Se va conformando la idea de un ciudadano en la escuela, pero ese ciudadano también se desarrolla porque hay una cierta disciplina que nos exige comportarnos, pensar y actuar de una manera. El texto no quiero entrar más, nada más digo eso. Los otros dos textos, el texto de la doctora Pilar Sánchez Asensio, lo que va diciéndonos es que la cuestión de la ciudadanía no es un asunto mecánico, que por el hecho de que se explique en la Constitución, en las leyes, lo que es ser ciudadano, por sí mismo se da. Es un ejercicio que exige que las comunidades participan y exijan lo que ellas consideran sus derechos. En este caso es el caso de Tepoztlán, cómo esta conformación de la ciudadanía tiene que ver con luchas internas, políticas y sociales por el ejercicio de sus derechos.
Otro texto que escribí yo tiene que ver con cómo en la educación física también las diferencias entre hombres y mujeres marcan formas de ser y hacer como hombre o mujer. Desde el ejercicio delicado para la mujer hasta los ejercicios fuertes y rigurosos para los hombres, hasta los espacios para cambiarse, bañarse, etcétera, que van conformando una idea de cómo ser mujer o hombre según el ejercicio físico. Ya desde Vasconcelos a principios del siglo hablaba de eso, ¿no? De cómo las mujeres tenían que estar conformadas en un ejercicio más de carácter espiritual y de carácter más apegado a su labor como madres, y los hombres un ejercicio que no les impidiera el ejercicio de su trabajo. El ejercicio era para sentirse sanos, pero lo más importante era trabajar. Dejo estas ideas un poco para nada más tener una idea de cómo va a estar conformada la revista. Y por mi parte, pues agradezco a los lectores, agradezco a ustedes que están aquí, a las coordinaciones de pedagogía y de intervención a hacer posible este evento, y desde luego a mis compañeros que muy gratamente accedieron a comentar esto. Y bueno, sin más preámbulo empezamos. Creo que empieza Anselmo comentando vamos a dar unos minutos para que nos dé algunas ideas sobre lo que él percibe de los textos. ¿Será posible prender la luz de este lado? Por favor. Gracias. Bien, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Antes de iniciar esto, sí quisiera yo felicitar a la Universidad del Centro de México, que está en San Luis Potosí, por la edición de este número 25 de su revista Alter Enfoques Críticos. Muchas felicidades. Y bueno, ha sido realmente un deleite leer la revista, especialmente centrarme en estos dos artículos. Al calor de un par de copas de vino pude disfrutar también de esta lectura muy objetiva, centrados mucho en la investigación, en dos investigaciones de mucha seriedad, de mucho rigor académico y metodológico, y me gustaría empezar a comentar estos dos artículos. Me tocó leer el de la doctora María del Pilar Sánchez Asensio y también del doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, que están aquí presentes. Y bueno, como les decía, ha sido un honor comentar este artículo. Principal, bueno, el primero fue el de Educación y el Nuevo Ciudadano, las misiones culturales entre Postobón Morelos entre 1992 y 1930. 22, perdón, sí. 22 1930, por la doctora María Pilar Sánchez Asensio. El artículo abre el túnel del tiempo y nos traslada en sus líneas a los tiempos revolucionarios en México, en el municipio de Tepoztlán, Morelos. Se trata de un texto que emana de una investigación de corte histórico, producto de una tesis doctoral. La doctora Sánchez Asensio es profesora de tiempo completo de la UPL Morelos. El objetivo principal de este artículo es mostrar el alcance del proyecto de misiones culturales por parte del Estado durante la década de los 20, especialmente entre 1922 y 1930, que tuvo como propósito llevar a indios y campesinos en un proceso de conversión hacia el nuevo ciudadano mexicano. Es en este tenor en que en el artículo se pueden apreciar diversos alcances del proyecto de misiones culturales en el municipio de Tepoztlán, Morelos. Se puede percibir que dicho proyecto propagó la ideología del Estado revolucionario, usando maestros de la localidad, identificados en el texto como intermediarios culturales, que fueron los que suavizaron el discurso oficial y moldearon conductas para llevar a indios y campesinos en este proceso de transformación. En ese texto se puede comprender la manera en que el Estado difundió, a través del proyecto de misiones culturales, el modelo del nuevo ciudadano, que se suponía que México necesitaba para tener progreso y desarrollo. La autora hace énfasis en que el impacto de este hecho fue parcial, ya que la cultura local manifestó resistencias, recodificaciones y rechazo por diversas propuestas por parte de los misioneros. A petición de los tepoztecos, los intermediarios culturales fueron los maestros de la localidad, que ejercieron un trabajo hegemónico, tanto en el nivel consciente como en el inconsciente,
sobre su comunidad. En el artículo se logran apreciar las maneras en que sus actores sociales, por ser de la comunidad, lograron transmitir con cierta eficacia valores a través del trabajo de castellanización. Estos educadores tepostecos promovieron un tipo de educación relacionada con la que habían aprendido en sus cursos de mejoramiento y que tenían que completar e integrar a grupos cuya cultura era heterogénea. De esta manera, el indio y el campesino eran los sujetos de conversión, porque de ambos se pensaba que existían al margen del desarrollo del país. Así, los intermediarios culturales se convirtieron en la vía no solamente para transmitir la cultura escrita, sino además para instituir la castellanización, disciplinar y moldear conductas, hábitos, símbolos y significados, intentando redefinir lealtades y pertenencias para así llegar a crear un nuevo ciudadano. Esto como cita textual de la autora del artículo. De esta manera, el proyecto educativo de las misiones pertenecientes a la cultura dominante se vio en una posición de poder. Esto porque pertenecía a instituciones con las que se instauró sutilmente el modelo de ciudadano que era y pensaba muy diferente al de la cultura local. En el artículo se logra comprender que con la castellanización y los nuevos hábitos, el cambio de alimentación y de educación física, se trataba de convertir a los locales al modelo del nuevo ciudadano mexicano. De esta manera, los misioneros culturales que Tepoztlán fomentaron y promovieron las festividades cívicas en las que presentaban pirámides humanas y encuentros atléticos que contribuían a la mitificación tanto de la independencia como de la Revolución Mexicana. La autora cita textualmente a Lucía Martínez y dice que a partir de entonces las escuelas se encargaron de promover las actividades deportivas, atléticas como espectáculos públicos para la propagación del discurso nacionalista. En el documento se menciona que los grupos locales consideraron a la hegemonía una cierta legitimidad. El vínculo entre ambas culturas se apoya menos en la violencia que en el contrato, una alianza en que los hegemónicos y subalternos pactan prestaciones recíprocas. La promoción de este nuevo ciudadano, en el que fueron difundidos valores comunes y universales, sin tomar en consideración las particularidades de las culturas y de los diferentes grupos sociales. Fue el que se formó durante el México postrevolucionario. La autora hace una mención muy atinada al mencionar que este proceso representa el término de la mestizofilia, señalada en algún tiempo por Silvestre Pérez. También la autora hace énfasis en el hecho de que esta intervención colocó a los tepostecos en un lugar de dependencia y sujeción. El estilo de política teposteca gestó la subordinación de la sociedad a las decisiones económicas, políticas y sociales. En un acto de optimismo, la autora propone continuar trabajando desde el ámbito educativo y con las misiones culturales, pero replanteando los propósitos. La doctora Sánchez Asensio colabora en la actualidad en un programa de diplomado dirigido a maestras de misiones culturales de Oaxaca, denominado Fundamentos Histórico-Metodológicos de las Prácticas Socioeducativas con Personas Jóvenes y Adultas. Este programa tiene como objetivo fortalecer y mejorar la práctica educativa que desarrollan los maestros con personas jóvenes y adultas para la transformación social, mediante el conocimiento, el análisis y la reflexión de las perspectivas de la educación popular, los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad y la interculturalidad. Recomiendo ampliamente esta lectura de este artículo para estudiantes de educación en licenciatura y posgrado en general, pero en especial a estudiantes de la licenciatura en pedagogía como apoyo para sus materias de la línea sociohistórica, principalmente en los primeros semestres. También a estudiantes de la licenciatura en intervención educativa de la línea de educación para jóvenes y adultos. Ambos programas pertenecientes a la oferta educativa de la UPN Morelos. Si quisiera mencionar, por ejemplo, para estudiantes del tercer semestre de la LIE-EPCA, en este artículo se mencionan, bueno, está presente varios autores que estamos viendo en la materia de teoría educativa, como Gramsci, la hegemonía, como también Mannheim, la ideología, Althusser y los aparatos ideológicos del Estado. Podríamos tener una muy buena plática durante la clase después de la lectura de este artículo, que seguramente tendremos en la clase. Bien, ahora voy a comentar el artículo que escribió también mi colega, el doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez. Está titulado Masculinidad y Deportes a mediados del siglo XX en México, la interpretación de José Manuel Cordera. El propósito principal de este artículo fue
enfatizar la masculinidad en los deportistas que participaron en los cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1937. El artículo entrelaza los conceptos de masculinidad, cuerpo y deporte como ejes de la masculinidad en ese tiempo, entendiendo la masculinidad como un conjunto de prácticas, ideas, creencias, normas y criterios que establecieron relaciones de dominio del hombre en un contexto determinado a fin de tener control sobre el mundo, la razón, la vida, la moral, las normas, la toma de decisiones y los afectos. Cita textual del autor. El artículo se desarrolla en 3 apartados principales: educación física, cultura física y deporte, biotipología de José Gómez Robleda a mediados del siglo XX y la masculinidad mexicana en los cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1938. En lo referente al primer apartado se explica la manera en que la cultura física dio visibilidad a la salud, la higiene y la civilidad de los mexicanos. El autor demuestra cómo las políticas culturales del gobierno se integraron en los cuidados físicos de los nuevos ciudadanos, modernos, educados y sanos. Es muy interesante apreciar en el documento cómo la educación física planteada por el gobierno promovió la alfabetización corporal de los mexicanos desde los referentes biométricos, estéticos y deportivos. Este fenómeno especialmente se dirigió a los campesinos que se encontraban en la mayor parte del país con objeto de promover una nueva cultura física acorde con la ciudadanía corporal del país. El segundo apartado está basado en José Gómez Robleda, a mediados del siglo XX. En este artículo se toma en consideración a este autor que señala que el mestizaje fue una prioridad de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana y que implicó una transformación de mentalidades así como estrategias enfocadas a una reingeniería racial de la población. En este artículo también volvemos a ver surgir el término de la mestizofilia, nada más que ahora está citada por Stern, que dio la pauta para desarrollar las acciones del proyecto cultural de nación en un sesgo racial. En el mismo se buscaba la desaparición de la diversidad. El autor menciona que los científicos mexicanos de la época realizaron evaluaciones desde la medicina, la psicología, la sociología y la antropología de la población considerada marginada o peligrosa. Estos estudios tuvieron como finalidad determinar la salud, la normalidad, las desviaciones y los anacronismos que estos sectores presentaban, con objeto de erradicarlos de la nación mexicana. Era necesario tener un México fuerte, sano y vigoroso, con ciudadanos con las mismas características, que diera un nuevo rumbo de este país, con objeto de alcanzar la modernidad, la civilidad y el progreso desde el sendero de la razón y la ciencia. Y finalmente, el tercer apartado, la masculinidad mexicana en los cuartos Juegos Centroamericanos del Caribe de 1938. Este apartado se deriva de un estudio desarrollado también por Gómez Robleda, pero ahora con Luis Argoitia en 1940. Esta investigación caracterizó científicamente a los deportistas mexicanos al comparar los datos estadísticos con los promedios internacionales. El estudio especificó las individualidades de los jóvenes mexicanos mestizos, su capacidad física y su estructura corporal. En ese sentido, Gómez Robleda enfatizó el deporte como una ocupación única de la vida es patrimonio de gentes inferiores que hacen deporte para que la naturaleza les perdone el pecado mortal de no trabajar. Se logra apreciar en el texto cómo la estatura fue determinada por factores externos, el medio geográfico y la clase social, e internos como los individuales. Los factores externos determinados por la naturaleza del terreno influyen en las estaturas altas o bajas. Las profesiones y el carácter económico de estas les permitieron reconocer que la estatura media de los individuos de las clases acomodadas es superior a la media de las clases pobres. De esta manera, la clase social se vería en desventaja con respecto a otras clases sociales por el exceso de esfuerzo físico, deficiente alimentación y pocos descansos, dando como resultado un promedio de estatura media-baja, hombres para el trabajo y mujeres para la maternidad. Todo esto representa una visión conservadora del dominio masculino, en la que el trabajo como fuente de desarrollo social esconde las relaciones de poder y dominio de las afirmaciones políticas. Cierro este comentario señalando que las palabras del autor, en las que señala que Gómez y Argoitia adjetivaron a la mujer como anabólica, constructiva por la apropiación, y al hombre como catabólico, destructivo para el trabajo. El trabajo fue el eje de la actividad social productiva y un objeto de diferenciación sexual que indicaba: 1. Una mujer que prefiere el trabajo y la actividad masculina de la maternidad es un marimacho. 2. Un adulto que enamora a las mujeres es un adolescente, un
un don Juan, no actúa como un hombre maduro y productivo. Y 3, la mujer puede trabajar, pero nunca debe perder su feminidad o dejar de ser madre. Hoy, gracias a este artículo, podemos comprender con mayor detalles autores como Pierre Bourdieu, con su teoría sobre la dominación masculina, y a Michel Foucault, con sus teorías sobre el biopoder y la biopolítica. También recomiendo ampliamente este artículo a estudiantes de las licenciaturas ya referidas, es decir, a los estudiantes de licenciatura en pedagogía, en las materias de la línea sociohistórica, y también para estudiantes de la licenciatura en intervención educativa en la línea de educación para jóvenes y adultos. Muchas gracias, profesor Anselmo, por sus palabras, y vamos a continuar esta parte y le vamos a pedir al doctor, al maestro Luis, que continúe con los comentarios de usted. Buenos días a todas, todos. Bueno, pues muchísimas gracias primero a la invitación del doctor Gustavo. Me uno a la felicitación del doctor Anselmo sobre este número que se está presentando el día de hoy con ustedes, jóvenes, diga Yoga, que nos está, bueno, que nos permite acercarnos un poco al mundo de la investigación, que es importantísimo que todos ustedes, independientemente de hacia dónde encaminen sus líneas profesionales, van a ser investigadoras, investigadores, y van a ser investigación permanente. Entonces, cualquier acercamiento es muy valioso. Quiero comenzar esta disertación chiquita, son unos minutos nada más, para primero comentándoles cómo viví yo esta situación de hacer el análisis de los artículos. No fue como el doctor Anselmo, no me acompañé de un par de copitas de vino. Yo estaba con mi coca y mi torta de chorizo. Cada quien disfruta como puede, ¿no? Y la verdad es que también, eso sí, lo comparto con el doctor Anselmo, la verdad también fue un deleite leer los artículos que me correspondieron, porque en ambos casos, los artículos, me parece que son el 6 y el 7, en ambos casos hay un mensaje que subyace al artículo. El mensaje, en este sentido, es entender que el patriarcado, enemigo silencioso, si me permiten decirlo así, permanece. Eventualmente uno podría decir, no, es que ya desapareció porque las leyes ya implican una igualdad, porque hay un reconocimiento de la igualdad de todas las personas. Sí, esto supone avances, por supuesto, pero la ley, si no es aplicada en la cotidianidad, es letra muerta. Entonces, un poco la idea que a mí me surgió, más que lo que hacía el doctor Anselmo hace un momento, de dar cuenta de lo que dice exactamente el artículo, me gustaría compartirles unas reflexiones que son las que me motivaron la lectura de los dos artículos. En primer lugar, pues les decía yo que los dos destacan dos caras o dos manifestaciones de este fenómeno que denominamos patriarcado, que incluso algunas personas detractoras, como decía yo, se animan a negar. Dicen que no existe por esto que comentaba hace un momento. En realidad, el patriarcado no solo es una serie de prácticas o de conductas, sino que se funda en toda una dinámica social que a su vez se ampara en un orden simbólico, es decir, en un conjunto de representaciones que se adaptan a las circunstancias sociales de cada época. El patriarcado se va adaptando, va buscando mutar para poder perpetuarse, ¿sí? Y mantenerse como un discurso hegemónico, aunque cambie de forma. Un poco lo que planteaba Tomás y de Lampedusa en El gato pardo, ¿no? Tenemos que cambiar si queremos que todo siga igual. Esta frase que a mí me parece muy dura, muy fuerte y muy cierta, que si queremos cambiar las cosas, si queremos que todo siga igual, necesitamos cambiar las cosas, pues es justamente, o habla justamente de esta mutabilidad del patriarcado. Decía yo, este conjunto de representaciones que dan pie, que dan cuenta de unas prácticas o unas conductas determinadas, se van adaptando a cada época, van moldeando sus formas,
reescriben sus axiomas, dirían Guattari y Deleuze, y continúan perpetuando las desigualdades. No es entonces este patriarcado una condición sencilla de abolir, no es fácil eliminarlo, justamente por su mutabilidad, puesto que esta mutabilidad revela su capacidad de adaptación y lo vuelve esquivo, lo vuelve difícil de identificar y por lo tanto, lo vuelve difícil de atacar. Uno de los discursos aparentes de este patriarcado, hacia donde yo voy es analizar en el artículo, se funda en la idea de que las mujeres han salido de casa y con ello han dejado las labores de cuidado y de trabajo doméstico no remunerado para convertirse en participantes de un sistema económico que apuesta por la productividad y la generación y acumulación de riqueza. Esto, por supuesto, es valioso por sí mismo, es decir, esta salida del espacio doméstico y el acceso al trabajo remunerado es valioso, pues implica la posibilidad de desarrollo profesional y personal de las mujeres, de esta mitad de la población que había sido históricamente confinada a los espacios privados y que limitaban su campo de acción al espacio doméstico. Uno de los artículos, el artículo llamado Mujer Siglo XXI, Trabajo, Equidad y Familia en la Industria Manufacturera de San Luis Potosí durante la pandemia de coronavirus, a cargo de la doctora Beatriz Gómez, da cuenta de las numerosas dificultades de este proceso. O sea, nos habla de que este no ha sido un proceso neutral, sencillo, donde las mujeres simplemente se incorporan al espacio público sin que haya broncas de por medio, sino que justamente implica una resistencia por parte del sistema, de un sistema, decíamos, de representaciones, que ha dificultado y eventualmente impedido este acceso de las mujeres al espacio público. Esto se da a través incluso de la naturalización de ciertos discursos, es decir, esta condición de confinamiento, esta condición de ligación al hogar de las mujeres como el único espacio de acción posible para ellas, pues va perpetuando estos discursos. Y eso es parte de lo que se alcanza a adivinar, más que adivinar, a revisar en el artículo. Pero más allá de esto, como decíamos, el trabajo en el espacio doméstico, así como las labores de cuidado, siempre por supuesto necesarias y siempre valiosas, han implicado, como les decía, que los discursos patriarcales se vayan mutando. La manera en la que estas lógicas patriarcales han acomodado parte de sus axiomas para mantenerse vigentes, aún bajo este campo de visión, es que los varones, quienes históricamente hemos ocupado un espacio público más ventajoso, más reconocido, más valorado y mejor remunerado históricamente, no hemos aceptado de buena gana participar en lo que de doméstico nos corresponde. Es decir, básicamente nos hemos mantenido en el espacio externo, en el espacio público, y no hemos aceptado con toda la facilidad, digamos, el reincorporarnos o incorporarnos a los espacios domésticos. Dicho en palabras sencillas, el discurso es: primero, las mujeres tendrían que encontrar qué hacer con sus hijos y su casa, y luego pueden salir a trabajar. Esto es algo de lo que se adivina en el artículo. El artículo proporciona una mirada sumamente actual, pues da cuenta de las entrevistas a 3 mujeres, Rosaura, Camila y Sandra. Estas entrevistas se realizaron durante la pandemia, como bien dijeron hace un momento. Durante la pandemia hubo una serie de cambios en las dinámicas sociales que tendrían que estar siendo analizadas y que de hecho están siendo analizadas para reentender o reconfigurar la forma en la que entendemos nuestras propias interacciones. Decía, este artículo no solo permite asomarte a las dinámicas familiares y las maneras de organizarse de esas 3 mujeres, sino además la forma en la que cada una de ellas, cada una de las entrevistadas, incorpora estos mandatos de género y haciéndolos propios, los reproduce a veces sin darse cuenta de ellos. La lectura en ese sentido nos ayuda a asomarnos un poco, no nada más a las dinámicas sociales, sino a la intimidad de estas personas, a la privacidad de estas personas, al punto en que a veces o frecuentemente manifiestan estos discursos de género que han introyectado, que han incorporado, y que a partir de esto se relacionan con las demás personas, incluso dando cuenta a lo mejor de esos culpígenos donde dicen: es que tengo que buscar la manera de solventar estas necesidades y ya después me podré incorporar, o reconociendo como, no sé, como un sobreesfuerzo en sus compañeros de vida, sus parejas, varones,
que pues se dedican también al cuidado de los niños, entonces los consideran como lo ideal y maravilloso. Otra de las caras del patriarcado, bueno, primero que nada, recomiendo entonces, por supuesto, la lectura de este artículo, porque como les decía, a lo que nos ayuda es un poco a entrar en estas psiques, en estos aparatos psíquicos, ¿no?, de estas personas que han introyectado todos estos elementos. Por otro lado, la otra de las caras del patriarcado a las que aludía hace unos minutos es una de las más visibles, de las más escandalosas, aunque no por ello menos importante: la violencia de género. Más o menos importante, pero la violencia de género. Así como el artículo anterior daba cuenta de los discursos patriarcales a las dinámicas sociales actuales, es decir, dinámicas productivistas, dinámicas neoliberales, en este nos encontramos con una cara mucho más cruda del mismo patriarcalismo femenino, que pone de manifiesto la resistencia de las mismas prácticas a abandonar su lado más salvaje y su lado más brutal. Aunque, por otro lado, también hay que decirlo, el mismo artículo resalta la labor de cuidado y apoyo que nuevamente algunas mujeres brindan a otras mujeres que lo necesitan. En el artículo Salir de la violencia, experiencias de mujeres tras ingresar a refugios, a cargo de la doctora Laura Pérez Patricio y del doctor Luis Pérez Álvarez, ambos miembros del CIPSI, del Centro de Investigación Transdisciplinaria de la UAM, en Psicología, pero aquí de la UAM, la autora y el autor nos acercan a las voces de 17 mujeres de entre 12 y 64 años de edad, albergadas todas en 2 refugios para mujeres aquí en la entidad, que han sufrido por parte de sus allegados, y digo allegados en masculino, violencia en algún lugar de nuestro estado. Del análisis de las narrativas de estas 17 personas se pueden adivinar un montón de fenómenos, muchos. También les invito mucho a la lectura, porque en lo que yo pudiera decir en 7, 8, 10 minutos, pues no se alcanza a entender la riqueza de los contenidos psíquicos de estas personas, de la psique de estas personas. Pero se adivinan algunas cosas que aquí destaco: encuentros y desencuentros dentro de los espacios de convivencia y refugio, es decir, cómo se relacionan, cómo interactúan y cómo tienen también desencuentros, cómo tienen toda una historia que se manifiesta en ese espacio. Los ajustes que tienen que hacer para encajar, pongo entre comillas la palabra encajar, para poder formar parte de las dinámicas de estos espacios. También se asoma en este artículo y en estos testimonios la resistencia inicial y el miedo inicial, comprensible de otra manera, porque las usuarias viven una historia de violencia o vienen de una historia de violencia que proyectan en las demás usuarias, y la resistencia, les decía, a participar de estas mismas prácticas. Y otra cosa que me pareció interesante: el apoyo de sus hijas y sus hijos, frecuentemente como único bastón emocional con el que las mujeres cuentan. Se apoyan en sus hijas y en sus hijos para poder de alguna manera sobrevivir a esta situación. Por supuesto, con la carga psicológica que eso implica para los niños y niñas que obviamente no están en condiciones de apoyar de esta manera. Pero por otro lado, la necesidad de las mujeres que están refugiadas en los espacios pues también es grande. Así como estas pequeñitas dimensiones que ahorita vamos, son muchas más las que podemos identificar en el artículo. Yo les invito, les decía, a su lectura. Más allá de estas dimensiones, yo quisiera destacar también que se alcanza a entrever de la lectura la valiosísima labor de acompañamiento, de cuidado, de empoderamiento que realizan las mujeres y varones también, que colaboran en estos espacios, que incluso pues implica solventar ciertas necesidades logísticas, el riesgo, porque por supuesto se está tratando con personas que pueden ser o que son violentas. Justamente el inicio, la génesis pues, de este tipo de espacios, refugios o albergues, pues implica la idea de que hay personas violentas que ponen en riesgo incluso la integridad o la vida de las mujeres que están ahí refugiadas, y con ello también la integridad o la vida de las personas que colaboran en los refugios. Y también tengo que destacar el olvido o el desdén gubernamental que incluso recientemente ha amenazado la permanencia y ha menospreciado la permanencia de estos espacios y ha menospreciado la labor que hacen. Por supuesto, una labor fundamental
y que pues, me gustaría en este momento también reconocer. Para concluir, en ambos artículos, por supuesto, les decía yo, de los que recomiendo ampliamente su lectura, las pedagogas, los pedagogos, las o los licenciados en intervención educativa, podemos identificar algunas situaciones pedagógicas. ¿Por qué es pertinente su lectura? Por esto, justamente. Porque estos, como muchos otros fenómenos sociales que afectan a las mujeres, mi idea, creo yo, y compartimos con muchos de quienes estamos aquí, muchas, es que estos fenómenos hayan un contrapeso fundamental en las labores educativas, pues es a través del acto pedagógico que quienes violentan, así como quienes han sido violentadas, o quienes explotan, así como quienes han sido explotadas, pueden reformular su visión del mundo e idealmente reconducir su actuación. Gracias. Y vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a pedir a la doctora Tenorio que nos dé sus comentarios de los dos últimos textos, por favor. Buenas tardes a todos. A días todavía, ¿verdad? Bien. Pues es un placer poder compartir una lectura realizada sobre trabajos importantes de investigación y que ustedes estén aquí para escucharlo, para que puedan darse cuenta de la importancia que tiene la investigación en la vida de los profesionistas. Sale sobrando, pero me uno más a la felicitación de esta presentación, de lo que el maestro, el doctor, ha coordinado este trabajo y que bueno, estamos aquí para compartirlo con ustedes. Yo voy a comentarles dos investigaciones realizadas de dos tesis doctorales del doctorado en psicología, que es un programa de posgrado que se encuentra dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de la UAM. Este doctorado, este programa, pues pretende formar investigadores de alto nivel. Y bueno, pues es aquí nuestra casa de estudios vecina y es importante también conocer esta parte que comparte con nosotros en la cuestión de la disciplina de formación, que son las ciencias humanas. Este trabajo es de la doctora Adriana de Alba Ortega, que les decía, es producto de su tesis doctoral, una investigación realizada de corte cualitativo. Ella realizó una especie como de proyecto de intervención, como el que muchos de ustedes están haciendo, y se llama el artículo que presenta Programa de Filosofía para Niños, una alternativa para la construcción de convivencia entre el acoso y la violencia en la escuela. Creo que esto de la violencia es un tema actual y que en cada uno de los trabajos de investigación que leemos siempre pues nos debe llegar a esa parte humana de responsabilizarnos como educadores, de contribuir a la no violencia. Y bueno, creo que este es un trabajo que va hacia allá. Esta es una investigación realizada acá en Cuernavaca, en una escuela primaria con alumnos de quinto grado. El soporte de esta investigación está sustentada en 3 filósofos de origen estadounidenses llamados Matthew Gilman, Anne Margaret Sharp y Frederick Koskinen. Ellos hicieron una propuesta de trabajo que consistía en filosofía en el aula. Este trabajo partía de hacer filosofía en el aula a través de la lectura de diversos textos que llevara a los niños a una reflexión filosófica y que comprendieran el mundo en el que vivían. Estos autores plantean que una vez que el adulto ya tiene otras situaciones por las que ver en su vida, ya no le toma mucha importancia ni le da significado a todas las situaciones que pasan delante de él, y que entonces como que ya era un terreno infértil para poder trabajar con adultos. Sin embargo, con los niños que van iniciando, era más factible llevar la filosofía al aula.
a través de esa reflexión crítica, a través de esa conformación de pensamientos profundos que le dieran significados a la vida de los niños. Entonces nos habla cómo el adulto, a la vez que va creciendo, a la vez que va creando a sus hijos, les va transmitiendo esas actitudes como de desinterés, de aceptación, de no preocupación por la vida y tal vez a veces hasta de ignorar lo que pasa, ¿no? El trabajo que la doctora Alicia hace lo combina entre esta propuesta de estos filósofos con un trabajo hecho en el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato, la doctora Cecilia Fierro, con la doctora Carvajal, hicieron un programa como algo de buscar algunos elementos que evitaran la violencia en las escuelas. Entonces la doctora Alicia combina estas dos posturas y lleva en este proyecto de intervención, en esta propuesta de intervención, la combinación de esto que tenía que ver con un trabajo a partir de la convivencia y a partir de la filosofía como estrategias y herramientas para poder evitar la violencia y el acoso en el aula. Su trabajo versa en función de una intervención realizada a través del texto. Se habla de 6 textos llevados a esa escuela primaria donde estuvo trabajando, que tuvieran en sí misma la esencia de la filosofía para los niños y desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y un pensamiento cuidante. El pensamiento crítico con la finalidad de facilitar los juicios que puedan hacer los sujetos a partir de la realidad y encontrar esas respuestas, si hablamos de los niños, encontrar las respuestas que los adultos a veces no les sabemos dar. Cuando los niños preguntan, pareciera que nos absorben más nuestros problemas y los dejamos de lado y no les hacemos caso. Entonces la escuela, estos 3 filósofos hablan de que la escuela es como el espacio idóneo para la dimensión filosófica que puede rescatar a los niños para hacerlos críticos. Y lograr con esto pues ese pensamiento multidimensional. Partiendo de toda esta intervención que hizo la autora de este artículo, bueno, una vez que hacen ese proceso de investigación que en algún momento ustedes van a llevar, a través del análisis de las transcripciones, de su bitácora de observación, de todo lo que tenía que aplicar en esta investigación, pues logra hacer una especie de valoración una vez aplicada su intervención y encuentra que precisamente es difícil poder formar a los sujetos, aun cuando sean niños, en un sentido crítico porque la realidad que viven es más cruda y está llena de violencia y le cuesta trabajo al niño, aun cuando podamos guiarlo, podamos moderar esa formación. No puede comprender por qué suceden asesinatos en su colonia, por qué suceden la violencia intrafamiliar en el hogar, por qué sucede la violencia, el bullying dentro de las mismas escuelas, y son cosas que trastocan esa vulnerabilidad que tienen los niños y que pues a veces no les permite crecer. Los resultados que este trabajo nos deja es que una vez que ella evalúa esas sesiones de trabajo, recupera, de acuerdo a lo que emiten los alumnos, que el 60%, poco más del 60%, plantean haber desarrollado esas habilidades de criticismo y de creatividad, que solamente el 23% considera que pues más o menos, y un 16% considera que no se presentaron o no se desarrollaron dichas habilidades. Partir de estas situaciones reales en definitiva tiene que hacer reflexionar al alumno, pero la orientación o la profundidad con que se dé la reflexión debe ser la clave para que realmente el alumno logre la capacidad de un pensamiento crítico. Tiene que ir desde su contexto para darle significado a los hechos de tal forma que no le afecten.
porque ciertamente se puede dar cuenta la investigadora que al evaluar su realidad puede hacerlo en forma errónea y a partir de preconcepciones sobre los hechos, la parcialidad y la falta de información. Cabría entonces entender por qué hacen juicios erróneos, de qué habla en ese sentido cuando ella plantea los resultados obtenidos, que por ejemplo los niños se preguntan, ¿cómo es posible si alguna persona que dentro de una comunidad tiene un comportamiento erróneo, conocemos que es ladrón, que es delincuente, que es asesino, y que puede pasar otra persona y de la nada lo mate? Cosas así manejaba en la investigación. Y entonces los niños, en ese pensamiento pequeño y crítico que quería hacer la investigadora, dicen, los niños dicen que sí, que si era malo merecía morir, y que si era malo, pues entonces lo que le había pasado se lo merecía. Entonces, en una situación tan complicada, con un pensamiento pues por muy abierto que pueda tener el niño, es difícil que comprenda esa complejidad social en la que vive, y sus juicios erróneos parten precisamente de las experiencias que tienen en casa, de las experiencias que tienen con su familia, y que pues le hace entender a la investigadora, bueno, que no es tan fácil lograr ese pensamiento que se quiere y dejar de lado, aunque sí plantea que el hecho de haber interaccionado los niños entre sí les dio pauta para poder entenderse y dejar de hacer bullying, por ejemplo, en la escuela, que era una de las cuestiones por las cuales parte la investigación. La autora en su discusión y conclusiones deja claro que el avance que tuvo desde el pensamiento crítico, reflejado en una forma compleja y de exponer sus ideas, no fue del todo satisfactoria. Menciona que la reflexión como la máxima representación del conocimiento crítico, si bien no es posible alcanzar, es responsabilidad de todos los que emitimos esos juicios desde el contexto planteado. El pensamiento cuidante debería ir más allá de solo el respeto entre pares y la disposición para participar. Habría que analizar si realmente se llegó a provocar ese impacto en esa toma de decisiones. Y como cierre de la iniciativa del proyecto, la autora se queda con la convicción de que los alumnos pudieran llegar a cierto reconocimiento de lo que sucedía en su realidad con ellos y sus compañeros a través de un espacio donde lograron ser escuchados y lograron convertirse en agentes del diálogo. De igual forma, se concibe la construcción de comunidades de aprendizaje que acentúan la inclusión y la aceptación de diferencia, siendo el diálogo la resolución de conflictos, llegando con ellos a una vía de construcción de la convivencia contra la violencia dentro del aula. Personalmente considero que tal vez fue acertada la conjunción de ambas posturas en cuanto a la filosofía para niños, filosofía en el aula, con el programa de la convivencia escolar, porque se ve como entre la filosofía y la convivencia pretender erradicar la violencia y el acoso que existía dentro del aula. Aunque claro, debemos pensar que el trabajo realmente que se pueda hacer en el aula siempre se necesitará mayor profundidad para poder lograr un impacto tal, ¿no? Entonces, propuestas de este tipo de acciones positivas que pretenden influir en la vida de la sociedad desde la escuela, tal vez sea una labor ambiciosa, cuando solo es un intento delimitado en tiempo, y cabría reflexionar sobre la manera más efectiva de incidir en forma crítica, porque podemos preguntarnos sobre el gusto de una acción innovadora, y siempre la respuesta será positiva, pero no debe ser solo una acción innovadora, sino una acción recurrente o continua que se haga parte de la formación de las nuevas generaciones. Entonces creo que este artículo acomoda muy bien para todos ustedes que en algún momento tendrán que hacer un trabajo de intervención, sobre todo los licenciados en intervención, que va más a esa comprensión que tenemos que hacer de la realidad y la importancia de cuando tenemos que educar a niños, ¿no? El otro artículo es un poquito, tal vez los chicos no lo comprenden más, a lo mejor es un poquito más para nosotros. Se habla de, el artículo se llama el reconocimiento del trabajo académico en México, sospechas o sorpresas de violencia simbólica. Este artículo tiene que ver con el trabajo que hacemos los profesores universitarios y de qué manera
el sistema a través de programas como el Sistema Nacional de Investigadores, el programa de reconocimiento del docente y de programas, ¿cuáles son los otros? Que son varios, han convertido el PRODED, el SNIP, el hecho de también de tener programas de calidad que están contenidos en el patrón de programas de calidad, somete a las instituciones a un trabajo exigente en cuanto a cómo tomar una disposición de sistema y que en algún momento se convierte en cierta dominación sobre los docentes y sobre las mismas instituciones. Este estudio gira en 4 grandes categorías: las políticas del conocimiento académico, que cuestionan la manera en cómo se reconoce el trabajo de los investigadores en las instituciones, y que mucho de ello tiene que ver con la parte de investigación, que ahora es el modo prioritario a través del cual el sistema educativo reconoce el trabajo de los docentes y el impacto que pueda tener este trabajo dentro de las instituciones. Sin embargo, a pesar de que es una exigencia que todos debemos hacer como maestros universitarios, las trabas que nos van poniendo los mismos sistemas hacen que entremos en un sistema de competencia y que a la vez nos provoca esa violencia simbólica por parte del sistema, cuando nosotros mismos priorizamos el seguir o el pertenecer a ese tipo de programas porque nos da un estatus diferente, cuando mucho de lo que ahí se hace es cumplir ciertos criterios y que mucho se le va al investigador en papeleos para poder ser parte de los programas y dejar de lado por en algún momento la parte académica. Situaciones que bueno, pueden provocar ciertas, le llama a esta autora, subjetividades académicas en los docentes, que tendría que ver mucho con la manera en la que toman los docentes esta tarea. Si hablamos de las subjetividades, bueno, estamos hablando de ese psicológico complejo que nos compone y que nos vuelve activos en ciertas cosas cuando tenemos o reaccionamos ante las demandas o ante las exigencias que nos pueda dar el sistema. La autora dice que esas subjetividades están enfermando a las comunidades universitarias. ¿En qué sentido? Esa demanda o esa exigencia hace que el maestro universitario se estrese, hace que el maestro universitario se prive de ciertas cosas e incluso habla de cómo puede provocar inestabilidad psicológica, alcoholismo, depresión y hasta suicidio. Porque en el mundo universitario, el mundo académico universitario, se ha ponderado mucho la situación de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores y ello requiere una entrega total a ese trabajo. Y nosotros como universitarios atendemos distintas dimensiones de trabajo, que es la académica, la investigación y la difusión. El hecho de no cumplir, cuando ya eres parte del programa del Sistema Nacional de Investigadores, existen ciertas exigencias que te comprometen para cumplir, y se da la violencia simbólica cuando nos tomamos esa carrera, ese camino en pro de una mejora económica. La autora plantea que el hecho de que los maestros universitarios tengan bajo sueldo nos obliga a querer pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores porque incrementa en algo su ingreso, pero todo eso va provocando que los maestros pues tengan esa carga laboral extra que los hace tener todas esas subjetividades en sí mismos que a veces no se manifiestan, pero que ya nada más pues vemos los resultados cuando creo que ya se nos murió nuestro compañero porque le dio un infarto de tanto estrés, ¿no? Entonces es complicado y ahí está la violencia que muy sutilmente ejerce el gobierno en nosotros, ¿no?
Entonces es un círculo vicioso que nos coloca en una carrera de competitividad y en donde solamente está pensando el investigador en la entrega de informes, en el llenado de formatos, en el manejo de plataformas, en las evaluaciones, revisiones, dictámenes, etcétera, etcétera, y que nos aleja un poquito de ese trabajo colaborativo, ¿sí? Las subjetividades competitivas e individualizadas es un proceso que lleva por demás claro hacia la competitividad permanente, ya que el éxito depende del logro de los puntos, ¿sí? Buscar publicar de manera fácil y rápida y vender, así que vender el producto. Pero nosotros, fíjense que nosotros no vendemos el producto, ni siquiera lo quieren a veces, no lo hacemos, lo seguimos haciendo. Entonces no se vayan a estresar ustedes cuando les llegue esa violencia simbólica, ustedes sigan investigando y sean grandes en sí mismos. Entonces, la subjetividad homologada se da cuando se establecen criterios a nivel nacional y realmente se toman de otras universidades y de otros países y nos lo vienen e implementan también a nosotros, no crean que nada más se aplica a la educación básica. Entonces tenemos por otro lado las subjetividades fragmentadas, en donde para un investigador la tarea académica se vuelve demasiado demandante y compleja, porque tiene otras acciones que hacer como investigador. Las subjetividades atrapadas o prisioneras es cuando estás presionado y perseguido para acomodar tus modas productivas y disminuir tu creatividad. O sea, ya no es nada más lo que tú quieres, sino lo que necesita el sistema que tú hagas. Vicios y simulaciones que se ponen en el juego por cumplir con el sistema. Las subjetividades académicas quedan arrolladas por las prácticas institucionales y colectivas censuradas. Eso entonces lo que nuevamente hace patente la violencia simbólica de la que sufrimos. Se nos pueden ver miradores, pero seguimos siendo objeto de esto. El lugar desde donde reflexionar las políticas de reconocimiento del trabajo académico y su impacto en las subjetividades, como un concepto de violencia simbólica. El reconocimiento que otorgan estas evaluaciones por una excelencia académica tiene altos costos: enfermedades, fragmentación de múltiples funciones y espacios, modelo de profesión académico productivista, una competitividad permanente. Y bueno, este dominio simbólico invisible que se reproduce en la comunidad académica y científica, difícil de cuestionar cuando ellos son prácticas habituales. Se llega al momento en que el maestro o el investigador termina haciendo eso de manera mecánica, de manera pues como que lo hace siempre y estaba adquiriendo práctica, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de la violencia simbólica en los profesores académicos de universidades se da a través de estos programas que exigen un reconocimiento y por supuesto te colocan como en clases, ¿no? Habemos clases de maestros, clases que pudiéramos pensar. El sistema sí nos quiere ver, nosotros no nos vemos así, porque pareciera que el sistema sí nos quiere ver, maestros de primera, de segunda, de tercera. A través de estos programas ejercen esa violencia, pero habría que pensar, la autora deja muchas reflexiones acerca de qué pasa con aquellos maestros que no están en esos programas, qué pasa con ellos, y habría que pensar si todas estas subjetividades de que son objeto los investigadores, también son objeto los maestros no investigadores. Sin embargo, la estandarización de estas prácticas pues coloca no solamente a los sujetos, sino a la misma institución como parte de esa violencia, porque la misma institución adquiere cierto prestigio, por llamarle de alguna manera, por poseer investigadores. Bueno, pues esta es gran rasgo de lo que este artículo les plantea y de cómo poder, pues no nos dice cómo solucionarlo, más bien tal vez sea una reflexión para pensar que no por la condición económica pues tengas que seguir haciendo cosas que están enfermando y que no pueden terminar en tragedias. Ok, muchas gracias. Pues miren, ya vieron un poco de lo que se trata el texto. Yo creo que lo último tiene que ver la violencia. Yo creo que lo que nos comenta Luis es más evidente cuando le das una cachetada a alguien y sabes que esa es violencia.
Sin embargo, hay violencias en el salón de clases y las conocemos. Y hay violencias en las relaciones que tenemos. Pero también hay violencias hasta en lo que se escribe o no se escribe. Dice Iván Desertó que la escritura que tenemos nosotros es una escritura que depende de Occidente. Es decir, nosotros pensamos y escribimos desde lo que nos han dicho que es correcto y que el Occidente ha señalado como escritura correcta. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la manera como escribimos nosotros lo que expresamos tendríamos que reflexionar. Y en este caso, el publicar tiene que ver que publicas lo que se te está demandando y no lo que está pasando. ¿Qué se te está demandando y qué no está demandando? Porque no hay un mensaje claro y explícito, sino que para publicar en un texto, para publicar en una revista, para publicar en un espacio, para decir lo que la comunidad científica considera valioso. Y una vez que entres como el club de Toby, de eso decíamos nosotros, no sé si ustedes entiendan eso, porque ya Toby nada que ver con ustedes, era la pequeña Lulú, un cuento para nosotros cuando éramos niños. El club de Toby nada más iban los niños y la pequeña Lulú iba con sus club, con las niñas. Para entrar a ese club tienes que pagar para entrar y tienes que hacer lo que te piden. Es como esas películas que vemos de las hermandades, en donde para pertenecer a una, estaba yo viendo una serie de Ámsterdam. Dices, Ámsterdam, Holanda, son bien lindos y preciosos todos, bonitos, escueritos. Pues para pertenecer a una sociedad que se llama ALICE, tienes que hacer un montón de pruebas, unas terribles, desde violencias físicas hasta desconocer a gente que quieres. Esas cosas también se dan en el sistema, tienes que aprender a estar en el sistema, y eso es la violencia que está relatando. Y lo que nos dice esta Betty del último texto es, a ver, el niño, la niña que va a la escuela, a la primaria, y que se enfrenta a que antes de llegar a la escuela de repente ve que en la calle un señor se acerca a una señora, le quita la bolsa y la señora no quiere, y entonces el señor le empieza a pegar y nadie se mete. Y si te metes, ya también sabemos lo que puede pasar. ¿Qué hacer frente a eso? Entonces, la respuesta que ha hecho la investigación es cómo demonios convivimos, cómo nos llevamos en las escuelas. Es lo que nos plantea el texto. Y los primeros textos dicen, ¿y la historia para qué? Ahora sí que la historia para qué. ¿Para qué me sirve saber que en la primaria, a principios de siglo, a los niños se les inculcaba cierta manera de ser? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que pensar que la escuela también no es solamente un espacio donde todos pueden estar, sino más bien la escuela están todos aquellos que aprendieron a estar en la escuela. Cuando no sabes cómo estar en la escuela, te sacan. ¿Cómo? Te reprueban. Aquí el alumno que no tiene la competencia para estar, lo sacan. Entonces, ¿qué hace Héctor? Héctor nos lleva a reflexionar qué cosas están pasando en la escuela que históricamente se siguen repitiendo. El texto de Pilar, ¿qué dice? A ver, todos decimos somos ciudadanos, aquí no hay diferencias, ¿o si hay diferencias? ¿Somos iguales todos? Pues eso no es cierto, sí, históricamente todos somos iguales. La Revolución Francesa se hizo para demostrar que hombres y mujeres son ciudadanos y que la fraternidad, la libertad y la igualdad eran consignas de todos. Sin embargo, bien lo sabe un chavo que es morenito, que se viste rastra y que quiere entrar a una plaza comercial, y sobre todo si se va a México el Palacio de los Palacios, a Polanco, no lo van a dejar entrar. ¿Por qué? No tiene derecho a entrar. Entonces es lo que dice Pilar, a ver, ¿qué demonios está pasando en Tepoztlán? Que unos son ciudadanos y otros no. ¿Qué es lo que yo planteo? A ver, ¿los niños y las niñas son iguales? Pues sí, ¿no? Y entonces, ¿por qué hacemos diferencias? Es lo que nos planteaba Luis. Tenemos un sistema que nos ha inculcado ideas tan fuertes que ahorita simplemente veamos los colores de la ropa que traemos unos y otros. Salvo alguno por ahí que es más atrevido o atrevida. Pero o es rosa o azul o negro.
o pasteles o colores fuertes. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos que plantearnos el día de hoy? Bueno, dejo esto así como provocación, diría, para ver si se animan a comentar ustedes, que están de aquel lado y que dicen, a ver, ya me trajeron esa presentación. ¿Qué piensan de todo lo que se ha dicho aquí el día de hoy? ¿Qué piensan ustedes? ¿La escuela sigue siendo ese espacio? Nada más los bonitos sufren, ahora sí que nada más los ricos también lloran, nada más los investigadores también lloran. Es la otra historia, pues, que la violencia tenemos que pensarla y la ciudadanía tenemos que pensarla. Ser ciudadana, así lo digo, ciudadana, ciudadanos, ¿qué implica esto? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué está pasando? Bueno, y no sé si por ahí Héctor, que le comentó algo, quiere decir algo. Pilar, no sé si quieras comentar algo. Y vamos dejando lo primero, porque ya sé que con ustedes así como que ay, están los profes y luego no les gusta lo que digo, no se preocupen con las profas. No tiene exigente mi profa Betty, y si no le digo como me va a llegar a regañar a mi salón, no la regañamos a Betty. No, de aquí nada. O sea, la idea es que podamos conversar y que tengan el espacio y la libertad, por favor, de hacerlo, para que cuando menos en ese espacio podamos decir lo que pensamos. Y bien vale la pena, ¿no? Empezar por decir algo de esto. Bueno, mientras se animan ustedes, si quieren, me levantaron la mano por ahí. ¡Ay, qué bueno! Mira. Caleb. Yo no te conozco, pero a ver, Caleb. Buenos días. Buenos días, Caleb. Ahí está el micrófono, pero no sé, No tengo mi voz muy bastante. ¡Ah! No, hombre, a ver. Que se oiga a ver la voz. Bueno, ambos temas que aborda la revista. Uno de ellos, pues, es la violencia. Yo creo que radica mucho en la intolerancia que tenemos como seres humanos. Somos intolerantes. Y si bien son temas que se han tocado una y otra vez dentro de la sociedad, en las diferencias, ¿no?, culturales o el tipo de vestimenta, es lo que te da una personalidad, ¿no?, dentro de la sociedad. Entonces, lo que alcanzamos a ver, o la pregunta es, ¿por qué hacemos distinciones? ¿Por qué somos intolerantes? ¿No? Si bien el ser tolerante no quiere decir que debamos respetar absolutamente todo, porque hay una medida, ¿no? Hay un límite donde yo puedo respetar tu forma de pensar, de vestir, de ser, de actuar, pero hay un momento en el cual yo no puedo pasar de largo ciertas cuestiones que sabemos que ya no son correctas. Entonces vamos a entrar en discusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos dicen, ¿qué es lo correcto? ¿No? ¿Hasta dónde cabe hacer ciertos actos y que sean buenos o sean malos? Entonces, yo creo que es ahí donde entra la tolerancia, el respeto hacia los demás. Y a lo mejor con respeto podemos dirigirnos hacia esas personas o hacia las ideas y simplemente pues tratar de ser pues más tolerantes con otros o con otras. Y esta es muy importante lo que menciona, no solamente menciona la violencia, que puede haber violencia incluso dentro de la escuela, como lo estamos mencionando de nuestros compañeros, como dicen que todos somos iguales. Había un pensamiento que yo tenía que si todos podíamos, ¿no? Me acuerdo que en la escuela decían, todos pueden sacar 10, todos. Pero realmente es así, todos podemos intentarlo, pero todos tenemos una capacidad diferente, ¿no? No todos van a aprender al mismo nivel, no todos van a entenderlo a la primera, algunos van a ir un poco más despacio, algunos van a ser los excelentes y vamos a tener aquellos que, ay, muy bien, cómo entiende rápido, ¿no? Cantó, entonces puede ser el favorito, ¿no? Y donde dejamos de largo a los que no lograron. Entonces,
ciertamente somos capaces de hacerlo todos, de intentarlo todos, pero no todos vamos a obtener un 10. Y este es, por ejemplo, un poquito, ¿no?, de lo que podemos ver. Entonces, yo creo que todos podemos intentarlo, y ahí es esa tarea de que ser tolerantes con el que no lo logra a la primera, ¿no? Entonces, es lo mismo dentro de todos los ámbitos, incluso para escuchar a nuestros compañeros, a nuestros profesores. Hay profesores que tienen una habilidad impresionante para poder expresarse. Otros profesores no es lo mismo, pero también tienen unas capacidades muy buenas y por eso están impartiendo tales materias y por eso están aquí. Y agradecemos pues que hayan estado ustedes aquí presentando esta revista, muy importante, y lo que no alcancé es a escuchar cómo se llama. Alter, está aquí la revista y pueden googlear así. Sí, pero se apagan la luz un tantito, por favor, Pati, perdón, para que se vea la mejor. Aquí está, ponen así, googlean por así que escriben Alter, enfoques críticos, y es el número 25. Es de acceso libre. No sé si por ahí quisieran avisar comentarios aunque sea por chat, los compañeros. Estamos ahorita transmitiendo hasta San Luis, aunque no parece. Perdón, A mí me parece importante conocer estos artículos porque nos llevan a otras realidades que no conocemos, que debemos empaparnos y que debemos de conocernos y sabernos como investigadores ya. Porque aunque nosotros aún estamos en formación, creo que ya estamos en esta práctica de la investigación, que día a día nos lleva a saber más, a querer indagar, pero precisamente también el conocer otras perspectivas nos abre también estos ojos de saber y conocer más allá. Personalmente no la he leído, la voy a leer, pero de igual manera también los comentarios que mis maestros han hecho acerca de estos artículos me parecen importantes porque me lleva a un análisis más crítico de las situaciones que se están viviendo desde la historia y que algunos artículos hablan acerca de la historia, pero que siguen estando muy presentes, ¿no? Y que son problemáticas que probablemente se han atendido, pero no se han resuelto, ¿no? Y que vale mucho la pena seguir investigando y seguir interviniendo en eso. Muchas gracias. Creo que allá atrás está una mano. Hola. Adelante. Pues yo, base a lo que pude rescatar, pues tenía una pequeña pregunta. Pues entendí que se puede formar. Es que no te escuchamos, más fuerte, por favor. Entendí que se puede formar como un ciclo en base a lo de la violencia, en lo que se hablaba de que los niños a lo mejor toleran algunas cosas y que no entienden algunas cosas y que en las escuelas se puede fomentar eso, se puede arreglar. Y que se hace un ciclo porque incluso cuando hablaron de los docentes, pues también se forma una manera de violencia por no valorar el tipo de cosas que se tienen para dar. Entonces, no sé cómo podríamos nosotros, incluso en clase, que la conferencia es para que nosotros entendamos las cosas, y cuando estemos frente al grupo, con las investigaciones que nos han hecho favor de compartirnos, pues estar más preparados para la reflexión o para el trabajo en grupo. Entonces, pues lo imaginé igual cuando dijeron que pues, era para nosotros el primer semestre de pedagogía de Oriente, me imaginé, no sé qué tal sería una entrevista a un niño, ¿se puede dar una entrevista a un niño? O en base a cómo siente este trabajo de un desarrollo personal para un pensamiento multidimensional desde joven y poder tratar esas cosas después. Pues le dejamos ahorita la pregunta, creo que Giovanna levantó la mano. ¿O no? Yo. Okay. Doris, perdón. Pues yo lo bueno, de todos los temas que son muy importantes, desde el principio del profesor Anselmo, pues de los años 20, ¿no? Como es que se fue implementando la visión cultural para poder ir haciendo cambios en la educación en México. Pues a mí algo que yo tenía duda, bueno, y que me voy a meter un poquito más al tema sobre el de las mujeres, ¿no? El de que cómo es que está creciendo esa situación que dicen de los 12 a los 64 años, de ese tipo de pues, situación de violencia que se está viviendo y que las mujeres están saliendo de su hogar o de sus lugares para llegarse a un refugio.
Entonces, es preocupante que si bien no tenemos un grado de conciencia, porque pues, la educación nos lo reafirma todos los días, ¿no? Pero no la tenemos, esté creciendo esta situación en estos niveles y que pues la mujer tenga que salir de su hogar, porque la violencia está a tope, ¿no? Esa es una de las cuestiones y quería preguntarles si dentro de lo que ustedes leyeron, que nos digan dónde se encuentran estos estudios, porque yo no había escuchado ese tema nunca, es algo nuevo para mí. Y que si bien es importante, a lo mejor en algún momento dentro de nuestra intervención podemos a lo mejor canalizar a alguien que lo necesite. Sí, no sé si hay otra pregunta, por favor. Creo que no, ¿verdad? Yo nada más un comentario, me hizo un poquito de ruido y me llamó la atención la intervención que mencionan de la filosofía, ¿no? También para radicar un poco esta cuestión. Y sí me gustaría, a lo mejor como comentario, aquí que tenemos maestros y doctores que están participando en la redacción de la revista, en artículos, igual tomarlo o verlo desde una parte más en esta materia de que sería como la sociología, ¿no? Porque también creo que pues estos comportamientos a veces vienen desde una construcción o alguna interacción que tenemos con las demás personas, ¿no? Porque llegamos a tomar en cuenta que incluso algunos comportamientos no son iguales con diferentes grupos sociales o con distintas personas, ya que pues no nos desenvolvemos o no nos desarrollamos igual en distintos ámbitos. Entonces sí me gustaría como que también descartar un parte de la psicología o verlo desde esta perspectiva, ¿no? Desde la construcción social que hay para el comportamiento incluso de nosotros como personas. Nada más es como... Otro tema importante que tomamos es el reconocimiento del trabajo académico de los profesores. Todo lo que ustedes tienen que hacer para poder estar en un estatus económico, es lo que hace la profesora, y todas las repercusiones a niveles fisiológicas, emocionales y psicológicas. Porque no nada más es estar ustedes aquí al frente para poder estar en ese estatus de profesor, de doctorado y con maestría, sino todo lo que conlleva en esa situación personal de cada uno de ustedes. Y que desgraciadamente, decía el profesor, que es hegemónico, ¿no? De alguna manera es algo ya que viene marcándolos y de alguna manera viene, pues ya como estructurado para que de alguna manera ustedes lo lleven a ese nivel, pero es desgraciadamente malo a nivel a estos niveles. Sí, gracias. No sé si quieren tomar la palabra aquí alguno. ¿O Pilar, alguna cosa? Sí, a mí sí me gustaría, ¿no? De manera muy general, agradecer antes que nada que estén aquí. Y en estas construcciones que comentaba el compañero, precisamente lo que intento yo en lo que escribo es ver cómo todo es una construcción y todo lo que se construye se puede reconstruir, se puede cambiar. Se ha hablado en esta mesa de diferentes tipos de violencia. Generalmente nosotros hacemos categorías de violencia, ¿no? Y esas son las que admitimos. Y hay otras en las que pasan por alto porque parecieran ser como muy benignas, sin embargo están teniendo el mismo efecto. Un mismo efecto de esta manera de dividir, por ejemplo, a la sociedad. ¿Sí? Y que la propia sociedad estamos convencidas que así es. Hay grupos de campesinos, hay grupos indígenas, hay grupos de profesionistas, es decir, hay toda una estratificación social que nosotros legitimamos y que nosotros, además, vamos alimentando. Esto exige a todos y a todas, y que tiene que ver precisamente con esta gobernanza, de hacernos más conscientes de que tengamos cuidado desde lo que se anuncia con esta violencia de género, de cómo estamos en algún momento llegando a descalificar a los hombres que son parte de una sociedad. El cambio está, desde luego, ¿sí?, apuntando a las mujeres porque somos las que históricamente
fuimos el blanco, seguimos siendo el blanco del maltrato de diferentes maneras. Pero la sociedad está conformada por hombres y por mujeres. El cambio es para hombres y para mujeres, para una mejor sociedad. Estar claros que cuando hablamos de una historia, en este caso Gustavo y yo, apelamos a la historia para que se vaya comprendiendo que hay un presente que no es de una manera mágica como la que estamos viviendo hoy. Esto trae toda una construcción de siglos, no de décadas, ni hablamos de 100 años o 200. Hablamos de miles de años donde hay una manera de pensar y que increíblemente eso lo conservamos. Entonces, ser ciudadano, lo hablo y lo menciona también el doctor Gustavo, es a partir de un modelo de ser y que en el que todos y todas caemos, ¿no? Inevitablemente, y que esto, para poder revertirlo, es que ustedes que están en esta universidad, realmente demanden a todos nosotros los profesores un buen trato, y un buen trato involucra muchas conductas, ¿no? Desde un lindo tono hasta cumplir con los programas, porque en la medida en que nosotros no cumplamos con esos programas, es en la medida que los estamos inhabilitando para que estén en mejores condiciones una vez que concluyan la universidad. Ayer, de manera de verdad muy triste, me dijo una alumna: estoy mal, maestra, porque estuve sacando 9 y 10 y hoy me doy cuenta que no sé lo que tenía que saber. Esto, ustedes son los que tienen el derecho, son sujetos de derecho en esta universidad, de demandarnos, sí, un buen trato en todos los sentidos, en todos. Ser puntuales, cumplir con nuestros programas, hablarles de buen modo, tener la tolerancia, como dice Caleb, para explicar aquello que es más complejo o para aquellos que en algunos momentos se les dificulta más el poder entender algo. Estamos obligados los docentes a cubrir todo lo que nos toca. Muchas gracias. Bien, bueno, yo quisiera tomar la palabra un momento para responder algunas de las preguntas, algunas puntuales, como por ejemplo la de los refugios. ¿Dónde están ubicados los refugios? Los refugios están ubicados en lugares secretos, es decir, no son públicos los espacios de los refugios, justamente porque implica mantener o tratar de que las personas que estén ahí refugiadas estén seguras. Entonces, pues para mantener este distanciamiento no son ubicaciones públicas. Para poder acceder a uno de esos espacios más bien hay que acercarse a otras instituciones, y una vez que esas instituciones determinan, o qué sé yo, que lo que se necesita es el refugio, ¿no? Entonces ya se puede pues acceder a ellos, ¿no? Obviamente con todo lo que esto implica, pero incluso dentro de los refugios, incluso en el artículo se comenta, dentro de los refugios hay un contacto muy limitado. Es parte justamente de estas dificultades que las personas que están dentro de los refugios tienen o manifiestan. La limitación que tienen de acceso o de contacto con sus familiares y personas cercanas por situaciones de seguridad. Entonces, pero sí es importante pues, que se sepan que están los refugios, que existen, que estos albergues pueden apoyar a aquellas personas que pueden tener ciertas dificultades. Son por medio del gobierno, ¿no? Algunos son de diferentes naturalezas. O sea, hay unos que son por medio del gobierno, algunos son las organizaciones de la sociedad civil,
otras son incluso refugios de corte religioso, o sea, son diferentes naturalezas. Aquí en Morelos hay de diferentes áreas, ¿no? Entonces, eso es un poco en ese sentido, para que sepan que existen, por si fuera necesario en algún momento. Y en torno a lo que se decía, sí me gustaría comentar un par de cosas más rapidísimo ya para no quitarles más tiempo. Preguntaba por allá Carleo hace un momento una pregunta que parece fundamental, que es ¿por qué nos dividimos? ¿Por qué nos categorizamos? Bueno, porque así funcionamos. Es importante decir que esta forma en la que nosotras nos categorizamos, nos clasificamos, nos diferenciamos, es parte de nuestra estructura mental. Así funcionamos psicológicamente, pues generamos categorías para entender el mundo. Ahora, esto nos funciona muy bien para animales, para plantas, para climas, para los temas que ustedes quieran. Nos funciona muy bien el generar estas divisiones. Donde no nos funciona tan bien es cuando se inmiscuye, digamos, o cuando se ingresa al mundo de lo humano, de lo social. Porque estas categorizaciones, desafortunadamente, no solo implican el reconocimiento de la diferencia, que es lo que tendría que ser, sino implican la estratificación social. O sea, de alguna manera, nosotros en nuestra naturaleza pensamos que una persona es diferente y no solo nos quedamos ahí, sino que en esa diferencia comparamos y decimos este es mejor y este es peor. El problema está justamente puesto ahí. Si nosotros o nosotras pensamos en términos de peor y mejor, vamos a estratificar, o sea, vamos a generar niveles de humanidad o niveles de ciudadanía. Ahí es donde nos falla la forma de pensar. Por lo demás, nos funciona muy bien, categorizamos en nuestro cerebro para poder, pues, no tener una mente caótica. Yo tengo que ir acomodando la información que entra y es válido, está bien. El problema es cuando yo considero que una categoría es mejor que la otra. Ahí no estoy respetando la diferencia, sino estoy estableciendo una estratificación, un estatus social. Y hay otros comentarios que me gustaría abordar, pero bueno, me quedo con eso. ¿Quieren comentar ahí ahorita? ¿Quieren comentar? A ver si se escucha. Estimados amigos de la UPN Morelos, tengo una actividad que no puedo reagendar, pero se queda en mi lugar el doctor Edgar García López. Nos vemos pronto con el Yo pensé que querían comentar algo ahí. De todos modos vamos a seguir con esto y lo que decía, yo creo que sintetizando lo que dice Luis, a ver, es inevitable hacer diferencias. Lo que debemos pensar es que la diferencia no debe crear una separación tal que esto nos lleve a meternos en problemas. Y la falta de reconocimiento del otro, eso no es fácil. Es decir, toda diferencia es una diferencia política, y la política no es un asunto nada más de los de arriba y los de abajo, sino una situación que se haga más democrática. Eso es lo que tenemos que construir nosotros. En fin, ya dado el tiempo que andamos y ya están como en otras actividades, vamos a dejarle hasta aquí. Y les agradecemos mucho. Pati, muchísimas gracias. Pati, muchas gracias. Anselmo, muchas gracias. Becky, muchas gracias. Y compañeros que están aquí, Giovanna también le agradezco, ahí por allá, Gloria que la veo, Naceli también por allá, qué bueno que andan por acá. Y a ustedes también, muchas gracias. Y a los compañeros de Alter, no sé si algún comentario y cerramos. ¿Es que se escucha por allá? No. Si no, es que les damos las gracias desde aquí de Cuernavaca, a ver pronto estuviéramos vernos y también ir por allá por San Luis. Gracias.